Hemos llegado gozosos en esta mañana. Amén. Tenemos en este momento, hermano, que quitar de nosotros cualquier condición que nos impida recibir la palabra y asimilarla en nuestras mentes y nuestros corazones. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, hermano, porque hoy vamos a compartir algo y se van a dar cuenta cuán importantes son cada uno de ustedes dentro de la congregación. Dónde llegamos y lo que Dios hace con un pueblo que verdaderamente le ha creído. Quiero darle gracias a todos ustedes por todos los que apoyan financieramente este ministerio, porque sin ustedes nada nosotros podemos hacer. Dios nos va a capacitar, pero la iglesia necesita de finanzas. Amén. Y todos ustedes sé que son un pueblo comprometido con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recientemente, el miércoles, yo estaba en mi casa y fui a agarrar el buzón. Y agarré las correspondencias y encontré una carta que me llamó la atención. Y vi el nombre de una persona que no conocía, dirigida a mí. Y muchas veces las personas conocen de ti, pero tú no conoces de la persona. Pero todos somos, dentro de este proceso que les voy a decir, todos tenemos el mismo mérito. Y recibí esta carta, hermano, y me quebrantó. Porque el Señor nos usa a cada uno de nosotros. Y les voy a leer, esta carta viene del correccional de Vero Beach. Este joven, yo no lo conozco, pero el Señor lo conoce. Y quiero que entiendan, hermanos, cómo el Evangelio opera y cómo Dios es el que, bajo su gracia, hace las cosas que nosotros muchas veces no pensamos alcanzar, pero Él la hace. Y quiero que escuchen esto, hermano, porque la prédica de hoy se trata y tiene un nombre que va a ser para nosotros muy peculiar. Y dice Jesús en medio de la tormenta. Reconociendo a Jesús en medio de la tormenta. Y cada uno de nosotros hemos tenido momentos tormentosos en nuestras vidas, por una razón o por otra. Pero qué bueno que es el Señor, que en medio de la tormenta Él siempre está. Ha estado desde el principio hasta que Jesús vino y nos lo prometió que siempre iba a estar con nosotros. Y escuchen esto, hermano, dice: si me quebranto, me perdonan. Hola, pastor José Alberto Fernández. Me dio mucho gusto poder saludarlo este día. Espero que se encuentre muy bien. Y por favor, reciba un apretón de manos de mi parte. Bueno, lo primero que nada, déjeme presentarme mi nombre. Mi nombre es Franklin Padilla y tengo 21 años de edad. Soy de Honduras. En estos momentos estoy encarcelado en una cárcel del condado de Indian River. Y ya hace más de un año que estoy aquí, exactamente 14 meses para ser exacto. Bueno, el motivo de esta carta es porque hace un par de días otro preso ingresó a la celda donde yo me encuentro y traía unas cuantas páginas con mensajes muy bonitas enviadas por su ministerio. Miren cómo la palabra viaja. Se las pedí prestadas para poder leerlas, pero rápidamente se las devolví. Sinceramente le digo que desde la primera hasta la última página me gustaron. Por más que me gustaron, no pude quitárselas a mi amigo. Es por eso que decidí escribirle a usted para si puede enviarme páginas con historias y mensajes de Dios, ya que solamente tengo mi Biblia en español porque no sé inglés. Todos los días leo mi Biblia y trato de aprender algo nuevo cada día. También quisiera pedirle que si puede enviarme un mensaje diario, un daily bread, pero que sea en español. También quisiera pedirle a usted que haga unas oraciones por mi familia y por mí. Quizás pronto vaya a la corte y le pido a Dios que todo salga bien. Yo sé que Dios estará conmigo ahí. Tengo fe y confío en Dios totalmente. Cuando salga de aquí, pienso ir a la iglesia. Quiero servirle a Dios y quiero que Él perdone mis pecados y que pueda dirigirme en buen camino. Ore por mí, por favor, y pídale a Dios que me ayude con mis problemas. Y no solo con eso, sino también para que pueda transformar mi vida. Bueno, quisiera despedirme enviándole muchas bendiciones a usted y a su familia.
que Dios los bendiga. Siempre le pido a Dios que les dé muchas fuerzas para que siga predicando y que por medio de usted muchas personas se arrepientan y se conviertan a Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un estupendo día. Qué lindo. Qué lindo es el Señor, hermano, porque muchas veces creemos que lo que hacemos para el Señor no tiene validez. Y quiero decirle que cada cosa, cada ladrillo que vamos poniendo en esta iglesia está haciendo una diferencia. Y lo está haciendo para glorificar el nombre del Señor. El mérito no es mío, el mérito es de ustedes. Porque ustedes son la iglesia. Somos un solo cuerpo. Y quiero que tengan esto, hermanos, bien guardado dentro de ustedes, porque todos pasamos por momentos tormentosos. Todo hombre, toda mujer de Dios llega un momento que tiene que pasar un momento de tormenta en su vida. Pero Dios en ese proceso nos muestra algo, nos enseña algo, nos capacita y nos fortalece. Ese es el proceso de la tormenta. En el día de hoy, hermanos, vamos a tocar este tema y vamos a darnos cuenta que yo tomé 3 hombres de la Biblia, donde vamos a ver cómo esos hombres pasaron un momento tormentas en su vida. El primero que escogí fue Jonás. Y vamos a hacer una breve descripción de por qué Jonás tuvo que pasar por esa tormenta. Después vamos a pasar a Pablo y nos vamos a dar cuenta que Pablo también tuvo un momento de tormenta en su vida. Estamos hablando de tormentas físicas. Y después vamos a llegar a Jesús y nos vamos a dar cuenta que también Jesús estuvo en medio de una tormenta. Pero vamos a poder diferenciar dentro de esta prédica, ¿ok?, que no todas las tormentas tienen el mismo propósito. No todas tienen el mismo propósito, ¿ok? Pero todas tienen una enseñanza. Amén. Y vamos, yo voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de Jonás. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en el libro de Jonás del 1, el capítulo 1, del 1 a... del 1 al 17. Y quiero, antes de entrar en la prédica, hermanos, porque me gusta definir, me gusta que el pueblo entienda, ¿ok?, cuáles son los significados de la palabra que nosotros tratamos de mostrar siempre al pueblo. Y las tormentas, si vemos, cuando hablamos de tormenta, las tormentas, tocando la parte natural, tenemos tormentas que son tormentas, hay tormentas híbridas que son tormentas que vienen hielo, tienen agua, hay tormentas de viento y hay tormentas eléctricas, cuando lo miramos, ¿ok?, como la naturaleza lo manifiesta. Y una tormenta es algo que son cuando corrientes de aire frío y corrientes de aire caliente llegan a un punto donde se unen y producen ese tipo de manifestación. En la vida espiritual de nosotros también hay tormentas. Servimos a un Dios, pero hay un enemigo que va totalmente opuesto al plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Y muchas veces llegamos al punto donde tenemos esa confrontación. Amén. Y decimos, Señor, ¿por qué razón, si yo te sirvo, tengo que estar pasando por esta tribulación? Muchas personas han pasado en su vida tormentas de enfermedad. Otras personas han pasado tormentas económicas. Otras personas han pasado tormentas familiares, matrimoniales, y vamos a decir etcétera, porque cada uno de nosotros en un momento determinado podemos identificarnos con una tormenta en nuestras vidas. Pero vamos a leer este libro y vamos a ver qué ocasionó en este varón, un profeta, ¿ok?, qué ocasionó que Dios enviase una tormenta a ese momento, a ese hombre. ¿Ok? Hermano Giselle, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Un momentico, hermano Isel. ¿Por qué el Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive? A Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y los asirios habían totalmente tomado control porque eran un imperio. Y Jonás es un profeta. Y Dios lo manda a la capital de Asiria y le dice, quiero que vayas y le digas a ese pueblo que se arrepientan.
Pero Jonás había sido criado bajo esa explotación, bajo ese gobierno, y no le gustaba que ese pueblo se salvase. No quería que el pueblo se salvase. Amén. Pero en la voluntad de Dios era que ese pueblo se arrepintiese y se salvase, aun si estaba haciendo lo malo. Muchas veces nosotros, en nuestra vida personal, vemos un asesino, vemos un violador, vemos un adúltero y vemos una persona con cualquier tipo de capacidad y entendemos que deben ser juzgados con la fuerza de la ley. Pero no importa cómo la ley opere con esa persona, Dios aún tiene misericordia de ella. Dios no hace ningún tipo, hermanos, de diferencia entre un hombre que roba y un hombre que asesina. Los dos son pecadores. Dios va a hacer un juicio con ellos, pero Dios quiere que aún el asesino se arrepienta. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos, cuando el Señor nos usa con un motivo y con un propósito para una persona que está en pecado. No sé si entienden el contexto de lo que estoy tratando de explicar. Tenemos que tener nuestros corazones abiertos a hacer por aquel lo que Dios hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y sucedió que este hombre, el Señor le dice, lleva la palabra a ellos. Él pone en su mente lo que estaba sucediendo, cuál era la condición, de ese gobierno, y él decide no hacerlo. Pero el propósito de Dios era que él llegase a ese lugar. No podemos caminar ni movernos opuestos a la voluntad de Dios. Es la base del mensaje, primordialmente en esta parte que vamos a tomar. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dice que Jehová, literalmente dice la palabra, no dice que se formó una tempestad, dice Jehová formó la tempestad. ¿Cuántas veces Dios en nuestra vida ha levantado una tempestad para llamar nuestra atención? Muchas veces, muchos de nosotros nos hemos convertido, hermanos, en capitanes de barco que están en una condición de tormenta por mucho tiempo. Y llevamos nuestro barco, hermanos, y estamos bajo la tormenta y no queremos entender que Dios nos está enseñando la forma de llevar la barca en el lugar donde Él quiere que nosotros vayamos. Pero nosotros queremos timonear nuestra propia barca. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Dice la palabra, hermanita, perdón por favor. Dice que lo primero que echaron al mar fueron los enseres. Todo lo que pesaba dentro de la nave, para aligerarla, para que la nave tuviese mejor maniobrabilidad. Amén. Nosotros también lo hacemos. Cuando la tormenta comienza en nosotros empezamos a soltar primero lo que nosotros entendemos que pesa. ¿Cuánto le dan un amén al Señor? Amén. Cuando el Señor nos llamó, lo primero que tiramos afuera fue lo que más pesaba. Pero todavía hay cosas que teníamos que tirar. Todavía en la barca quedaban más cosas. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Otro, por favor, hermana Isel, me hace una paradita ahí. Dice que el patrón se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Quiero que marquen que Jonás dormía. Marquen esa parte que Jonás dormía, porque después le voy a mostrar, que no todo el que duerme, en el Evangelio, tiene la autoridad de Jesús. Vamos a ver eso. Quiere decir, Jonás dormía y él le dijo: levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Ya ellos habían clamado a su Dios, pero el tiempo no se aquietaba y el barco iba en camino a perecer. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Un momentico, hermana Isel. Voy a hacer otro paréntesis. Y voy a recordarme de una prédica que escuché hace muchos años, donde aquel pastor nos dio una prédica que decía: cuidado a quien tú montas en tu barca. Jamás se me ha olvidado esa prédica. La dio en una conferencia matrimonial y eso me marcó. Hay prédicas que se quedan impregnadas en tu corazón para siempre. Porque en la barca de nosotros muchas veces montamos personas
que no están acorde con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la montamos en esa barca y comienzan a contaminar el navío. Y comienzan a tomar decisiones en nuestras vidas y comienzan a quitar la dirección a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Amén. ¿Cuánto entienden eso, hermanos? Amén. Y eso puede ser ¿quién? Tu hermano, tu hermana, tu tía, tu mamá, tu papá, la persona más allegada a ti. Porque no te ama, sí te ama, pero no tiene la visión. Muchas veces tenemos que hacer una separación espiritual, no personal, espiritual en todas aquellas personas que van a impedir el fluir y que el conocimiento de Dios llegue a ti, que tú puedas aplicarlo. Amén. Y muchas veces nosotros queremos que porque queremos a una familia, o porque queremos a nuestro vecino, o porque queremos a nuestro primo, a nuestro hermano, a nuestro amigo de nuestra infancia, ¿ok?, le hacemos un bien con mantenernos viviendo en su condición pecaminosa y compartiendo con ellos. No sabiendo que entonces nuestro testimonio automáticamente comienza a minimizarse. Amén. Porque cuando tú estás en un lugar donde hablan chistes de doble sentido, tú te vas a reír y te vas a hacer copartícipe. Y el que está ahí, que no conoce el Evangelio, y tú después testificas que tú eres cristiano, automáticamente te dice mentiroso. Porque tu mente está corrompida de la misma manera que la otra persona. No hay diferencia. Amén. Y entonces sucedió que, en esta parte, ¿qué sucedió? Que ellos dijeron, vamos a tirar y vamos a ver porque no ha venido el mal. Había alguien dentro de esa barca que no iba caminando acordando lo que Dios quería. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Porque pues, ellos sabían, hermanita, por favor, ¿qué hacía él? que huía de la presencia de Jehová. Huía de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de huir de la presencia de Jehová? Yo he sido uno que traté por mucho tiempo de huir de la presencia de Jehová. Y mi barca se hundió varias veces. Y el Señor en su misericordia me volvió a levantar. Y se hundía y me levantaba. Amén. Amén. Y Dios lo puede hacer contigo también en el día de hoy. Quizás tu barca no está caminando en la dirección que ya tú sabes que Dios te está diciendo, que te ha marcado que tú camines. Y tú estás todavía, ¿ok?, queriendo tomar el control del timón. Pero Dios es misericordioso y esta palabra es para ti y es para mí. Amén. Para que nos enfoquemos y caminemos en la dirección donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa se ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Un momentico, hermana Isel. Quiero que nos fijemos y nos demos cuenta de esto y nos pongamos nosotros en ese lugar. Dice que y él respondió, dice, tomadme y echarme al mar, y os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad de vosotros. ¿Qué sucedió con Jonás? Automáticamente reconoció su pecado y se arrepintió y estuvo dispuesto a que Dios hiciera con él lo que quisiera. Dijo, tírame al mar. Y nadie que esté en una condición poniendo la navegación en forma natural, que usted vaya en un barco y el barco se quiete, usted le va a decir, tíreme al mar. Usted no va a querer que lo tiren al mar. Usted va a querer prevalecer arriba de esa barca, a ver si se salva o no se salva. Pero él entendía que Dios era misericordioso. Él sabía que Dios algo iba a hacer, porque Dios tenía un propósito de que él fuera a llevar ese mensaje. Y cuando tú sabes que Dios tiene el propósito de usarte y de que tú hagas su voluntad, muchas veces tú tomas ventaja de eso, porque has conocido la misericordia de Dios. Y pecas y te das cuenta que estás pecando, pero sigues caminando porque tú sabes que Dios es misericordioso y que Dios te ha llamado. Y aprovechas la buena voluntad de Dios.
Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Los hombres fueron desobedientes y Jonás le dijo, tírenme el agua, pero ellos quisieron luchar en su propia fuerza y trataron de enderezar la nave, pero cuando Dios dice, por ahí no hay hombre que tenga timón, ni fortaleza, ni sabiduría para cambiar el propósito. No hay nadie. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a tomar este mensaje. Aquellos hombres, dice la Biblia al principio, que adoraban otros dioses. Y Jonás adoraba a Jehová de los ejércitos. Dios tenía el propósito de glorificarse en esa barca para que esos hombres se convirtieran. Amén. Porque automáticamente que ellos tiran a Jonás al agua, se aquieta el mar. Y ellos dicen, verdaderamente ese es el Dios. Amén. Grande y poderoso. Rindámosle culto a Él. Y se convirtieron. Pero Dios en su misericordia tenía un pez con la boca bien grande para prepararle a Jonás un lugar bien cómodo. Tenía que ser grande para que él pudiese vivir dentro del pez. Y yo lo creo. Amén. Yo lo creo. ¿Ok? Porque Dios es el creador del universo. Amén. Y Jonás tenía un pez preparado y tuvo 3 días en el pez, pero para definir el final de esta historia, para pasar a la otra, nos damos cuenta que cuando el pez lo expulsó dentro de él, lo expulsó en el lugar donde Dios quería que él fuera. Pasó, sufrió, clamó, pero Dios lo llevó a donde Él quería. Acuérdense ustedes, y yo me acuerdo también, de que cuando Dios te quiere llevar a un lugar, no espere que te ponga en la boca del pez. Deja y haz la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. Ya vemos en este hombre, estamos definiendo el concepto de tormentas en la vida de estos hombres. Hechos 27. Hechos 27. Y vamos a leer del primero al 44. Me encanta la Biblia porque es aplicable a mi vida. Pablo, para hacer una breve descripción, Pablo, por predicar a Dios, lo van a llevar al juicio. Lo llevan primero a un juicio, lo llevan al segundo juicio, y entonces lo ordenan y va a presentarse delante, ¿ok?, de la máxima expresión de ese tiempo. Y en ese proceso toman un barco y vamos a ver qué sucedió. ¿Qué dice la palabra, hermana Isabel, por favor? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros en Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ok, cuando dice nosotros navegamos a Sotavento de Chipre, la definición de sotavento son vientos, ok, establecidos direccionales. Está el sotavento y está el barlovento. Quiere decir que esos vientos iban contrarios. En la antigüedad, los barcos se movían por velas y necesitaban utilizar la dirección de los vientos para llegar al punto. Muchas veces los barcos iban a un lugar y tenían que desviarse, ok, a otro punto para esperar que los vientos fueran propicios para llegar al lugar. Amén. Por eso él menciona eso. ¿Y qué sucedía? Ellos iban a un lugar, pero tuvieron que partir a otro lugar porque los vientos no eran favorables. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando por muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento.
navegábamos a Sotavento de Creta frente al Salmón. Vuelven de nuevo los vientos a ponerse opuestos y ellos tienen que cambiar de dirección. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Por qué dice costeando? Porque cuando los vientos eran fuertes, los barcos de vela buscaban las orillas de la costa, donde los vientos eran menos agresivos y ellos podían maniobrar durante ese tiempo. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Un momentico, hermano Isel, por favor. Cuando Pablo le dice esto al piloto de la nave, Pablo había tenido una revelación. Dios le había dado una señal que la nave iba a perecer. Y entonces él viene y le dice al piloto: a mí me parece que debemos esperar un tiempo, ¿ok? Porque no va a ser beneficioso que sigamos navegando. Y cuando yo leí esta parte, yo me ponía en mi lugar. Cuando Jesús me llamó, cuando Jesús me dio una palabra para que, diciéndome que yo tenía que servirle a Él, ¿ok? Yo comencé a navegar. Y comencé a navegar. Y después que comencé a navegar, me di cuenta, ¿ok? En mi persona que dije, bueno, yo estoy navegando, pero no estoy llegando al punto donde a mí se me había dicho, porque no conocía el Evangelio. Y entonces cambié el rumbo y comencé a navegar a mi manera. ¿Ok? No escuchando la primera voz de aquel hombre, ¿ok?, que oró por mí la primera vez, ¿ok? Y me dijo: Dios tiene un propósito contigo. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pero si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Un momentico, hermano Isel, que se me fue algo ahí. No es que ya no tenían, no, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían. Ya Pablo le había dado la palabra y ellos dijeron: el piloto es el que sabe. Parecía que ya tenían el lugar donde iban a llegar. Amén. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quiero ver que el esquife. El esquife era un barco pequeño que tenían ellos, ¿ok?, que iba apareado, que era el barco que usaban ellos para moverse. Cuando llegaban a una isla, se montaban en el esquife y entonces iban a lugares donde el barco de gran calado no podía llegar. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y una vez subió a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué pasó con Jonás? Arrojaron todas las cosas. Aquí ellos también vinieron y arrojaron todo de la nave, porque la nave iba a perecer. Es lo primero que hacemos en nuestra vida espiritual: arrojar lo que entendemos que tenemos que botar para que nuestro barco no perezca. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué sucedió con ellos? No escucharon la voz de aquel hombre, ¿ok? Y en ese momento se dan cuenta que verdaderamente, si lo escuchan, no hubiesen pasado por lo que estaban pasando. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Espera un momentico, hermana Isel, por favor. Miren la palabra que da él y dice: porque... Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente en la nave. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Fíjense lo que le está diciendo. Dice: no va a haber pérdida de vida, ¿ok? Dios no quiere que ninguna vida se pierda.
golpeamos, brincamos, nos caemos, pero Dios no quiere que la vida eterna de nosotros se pierda. Y esta representación yo la pongo junto y digo, el Señor quería enseñarle que cuando Dios está al control de las cosas y Él dice, no se va a perder la vida, no se pierde. Amén. Y vamos a seguirlo viendo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya, ahí está la llave. Porque esta noche Dios, el ángel ha estado y ha confirmado que no se va a perder ninguna vida. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miren dónde está la misericordia del hombre de Dios. Amén. Porque él tenía que llegar a comparecer delante del César. Todos los que iban con él se salvaron. Amén. Si Pablo no va en la nave, se hunde el barco y todo el mundo se muere. Pero Dios le estaba enseñando al pueblo que dentro de ese barco iba un hombre usado por Dios. Amén. Con el poder de Dios, ¿ok? Y le aseguro que cada uno de esos que iban en ese barco se convirtieron presos y marineros. No lo dice la Biblia, pero yo lo asumo, porque si se convirtieron los que estaban con Jonás, también estos se convirtieron. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Miren, ellos iban en la travesía, ¿ok? Y tiraban la sonda para ver la profundidad. Y teniendo miedo que dar en los escollos, que son piedras sobresalientes que salen en el mar, ¿ok? Rocas grandes que hay muchas en las costas del Mediterráneo. Y entonces ellos dijeron, vamos a tirar el ancla aquí, vamos a esperar que amanezca, a ver dónde hemos llegado, porque ellos iban a la deriva. Nosotros muchas veces vamos a la deriva y tiramos sonda y tiramos sonda y tiramos sonda para ver y esperando que Dios abra nuestros ojos, ¿ok? Pero mira lo que sucedió, pero ellos tenían una doble intención. ¿Qué dice la palabra, hermana? Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Espérense un momentico. Les mencioné anteriormente que el esquife era una pequeña embarcación. Pablo le da la palabra y le dice que todos se van a salvar, pero habían unos que no creyeron en la palabra. Y entonces tiraron el esquife, lo bajaron y estaban haciendo, como decimos nosotros en nuestros países, un paripé, de que estaban arreglando las sogas en el ancla, pero lo que querían era montarse en la barca y alcanzar la orilla. Pero miren cómo la palabra de Pablo viene y les hace cambiar las mentes a ella. Miren lo que dice, hermano. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Qué le dijo él? Si estos se bajan, el propósito de Dios no se va a hacer. Si se bajan, se va a morir. Yo seguro que el capitán del barco le dijo, todo el mundo en la barca aquí no se me baja nadie. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron ¿Qué perderse. hicieron? Cortaron las amarras para que no hubiese nadie que se montara en la barca y ir en contra de la voluntad de Dios, porque ya le había hablado la primera vez y le habló la segunda y dice, la tercera nos hundimos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué dice el Señor también? Ni aun un cabello de la cabeza de nosotros perecerá. Hermano, cuando nosotros recibimos a Dios, escuchamos tragedias, escuchamos tantas cosas que suceden en el mundo, pero estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros no venimos a la iglesia solamente a escuchar la alabanza y a escuchar a un pastor que se pare, venimos a confirmar lo que el Señor está establecido en la palabra y que eso nos fortalece y saber que tenemos una protección y una cobertura del Dios Altísimo. Amén. Ese es el propósito de nosotros de poder entender eso, para que en el momento de tribulación entender que hay un Dios que ni un cabello no se va a tocar a nosotros, porque estamos bajo su cobertura. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ok, marquen la cantidad, 276 personas en esa nave. ¿Ok? 276 personas en esa nave, y vamos a ver si la palabra de Dios no se cumple exactamente, porque Él dijo que ni uno iba a perecer.
¿Ok? ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hasta el trigo lo echaron, todo alimento. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció, y que todos se salvaron saliendo a tierra. Dice la palabra que todos se salvaron. Desde que Pablo le dio la primera palabra hasta que la nave se hundió, ¿ok? Todos se salvaron. Y ese plan de salvación es para nosotros también. Dice el Señor que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador será salvo. Y crea que usted es salvo. Crea, hermano, que usted es salvo, que tiene un plan, que un día vamos a ver al Señor. Amén. Vamos a ver a Dios cara a cara. Montémonos en su barca, pero dejemos que sea Jesús el que guíe nuestra barca. Si ya Jesús está montado en nuestra barca, pueden venir cualquier tipo de tormenta. En la primera tormenta vimos que tiraron al hombre al mar. La segunda tormenta, el barco se hundió. Vamos a ver cuando Jesús está en la barca. ¿Qué dice la palabra en Mateo, en Marcos, hermano? Aleluya. Marcos 4:35. ¿Cuántos creen, hermano, que Jesús está en su barca? Amén. Santo es el Señor. Yo lo creo, hermanos. Si hoy tú has venido, hermano, en esta mañana, y ya tú pensabas que tu barca se iba a hundir, quiero decirte en el nombre de Jesús que no es así. Que el Señor es bueno y misericordioso. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermanos, en Marcos 4, del 35 al 41? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué dice la palabra? Cuando llegó la noche, Él le dijo el Señor. Y cuando el Señor dice, se cumple. Le dijo, pasemos al otro lado. Quiero que noten algo en esta parte antes de llegar a la próxima sección. Los que iban con Jesús eran pescadores. Y conocían el mar. Y habían lidiado con tormentas. Y conocían la condición de ese lugar, porque los vientos en ese lugar, este lugar era un lugar que estaba por debajo del mar y rodeado de montaña, y los vientos, cuando se formaban esos remolinos, eran poderosos y fuertes, pero ellos lo conocían. Y un pescador ve una tempestad y ve un tiempo, ¿ok? Y no se pone nervioso porque sabe cómo maniobrar. Amén. Pero vamos a ver qué sucedió aquí. ¿Qué dice la palabra, hermano? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Dice que había con él otras barcas. No solamente era Jesús en la barca, sino habían personas que tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedió. Porque muchas veces se predica acerca de esto y se predica solamente acerca de aquellos que iban en la barca. Pero dice la Biblia que habían muchas más barcas. Porque donde quiera que Jesús se movía, las multitudes le seguían. Si era por tierra, multitudes por tierra, y si era por mar, por barcas. Porque todo el mundo quería escuchar y oír lo que Jesús iba a decir. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué se levantó? ¿Quién levantó la tempestad? El mismo que levantó la tempestad con Jonás, y el mismo que levantó la tempestad con Pablo, y cada uno con un propósito distinto. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora llegamos a donde está el Dios, el Señor, donde hay autoridad. Una cosa tiene Jesús en nuestras vidas, es que es autoridad. Y esa autoridad fue transmitida a nosotros. Amén. Y nosotros tenemos autoridad. Amén. Amén. Y autoridad de Dios, porque lo dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Espérese. Jesús también estaba de dormilón. Porque estaba durmiendo Jonás. Y Jesús también estaba durmiendo.
Pero cuando Jesús duerme está confiado. Amén. Cuando Jonás dormía, no estaba confiado. ¿Ok? Habían marineros en el barco, allí habían marineros en el barco también. Hay mucha similitud, pero Jesús dormía. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Ok, lo despiertan al maestro. Yo creo que era una falta de respeto despertar al maestro. Porque esos hombres habían visto los milagros que Jesús había hecho, no eran novatos. Y si Jesús había hecho todos esos milagros delante de los ojos, yo creo que ellos tenían que tener fe que si Jesús iba en la barca, ellos no iban a tener problemas. Y yo creo que nosotros somos a veces la similitud de los que iban en esa barca. Porque cuando empieza el mal tiempo y se ponen negros los cielos y comienzan los vientos y caen 2 o 3 rayos espirituales en nuestra vida, muchas veces nos olvidamos que Jesús va en la barca. Y vamos con la amiguita y con el hermanito y nos quejamos. Y lloramos y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero si Jesús está en tu barca, sigue caminando y espera. No lo despiertes. Solamente dile, Señor, sea tu santa voluntad. Porque Él te ama. Él nunca te va a abandonar ni va a dejar que tu barco se hunda. El primer barco tuvieron que tirarlo, el segundo se hundió, pero cuando Jesús está parado, nada prevalecerá contra nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Jesús? Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Calla y enmudece. Y yo te aseguro, ¿cuántas personas en este lugar, cuando está durmiendo y lo despierta, se ponen de mal genio? Hay muchas personas que son una persona excelente, pero si tú los coges y duermen una siesta al mediodía, hermanos, son un pitbull. Sí, se ponen de un humor, hermano, que tú no lo conoces. Tú dices, no puede ser posible. ¿Ok? Porque hay algo, no sé qué sucede. Y Jesús estaba durmiendo y Jesús había pasado por un proceso y yo te aseguro que Jesús estaba cansado. Yo te aseguro que Jesús estaba cansado. Y diría él, vuelven esta gente con el mismo son. Y se paró y reprendió el mar. Él podía haberle dado una enseñanza. Y podía haberle dicho, hermanitos, yo soy Jesús. Yo tengo autoridad. Yo puedo parar los mares. ¿No han visto ustedes mis milagros y mis prodigios? Pero se levantó y dijo, mar, calla y para. ¡Bum! Y ya se acabó. Fue total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su condición a lo mejor estaba cansado porque era un hombre. Y a Jesús lo servía en multitud. Y usted cuando está en la iglesia aquí, que es un líder de la iglesia, cuando pasa 3 o 4 días, ¿ok? Se pone de mal humor. Porque trabajamos mucho. Eso a mí me pasa. Entre mi trabajo y eso, a veces no estamos de humor. Pero tiene que venir el hermano y tenemos que sonreír, hermanito. Dios lo bendiga. Pero interiormente estamos cansados. Estamos cansados, ¿ok? Pero tenemos que mantener nuestra condición de cristiano todo el tiempo. Amén. Porque nuestra condición interior nos representa a Jesús. Nosotros representamos a Jesús en cualquier momento. Amor, paz y gozo. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ay, mira lo que le dice. ¿Por qué estáis amedrentados, preocupados? ¿Cómo no tenéis fe si ya has visto todo lo que yo he hecho? ¿Cuántas cosas he hecho delante de ustedes? Y ustedes por esta pequeña tormenta se han puesto de esa manera. Amén. ¿Cuál es la tormenta de tu vida en el día de hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tormenta está azotando mi barca en el día de hoy? Quiero volverte a decir en el nombre de Jesús que no hay tormenta que va a hacer hundir tu barca. Llévate tú para tu casa, ni tormentas familiares, ni ese esposo que es un tirano, ni esa esposa que no hace las cosas, ni aquel que en el trabajo que te está oprimiendo, ni tu economía, ni tu enfermedad, ni nada va a hacer que tu barca se hunda. Amén, gloria a Dios. Deja a Jesús que trabaje. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que sigue diciendo la palabra, hermana. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No lo conocían. No lo conocían. No conocían al Dios hecho carne. Porque si yo verdaderamente, digo yo, a lo mejor hubiera sido peor que yo, a lo mejor hubiese sido un Tomás. Pero yo creo que si yo veo en este momento la condición, de Jesús representada en mi vida,
Hermano, yo hago lo que Jesús diga y camino para donde Él me diga. Pero esa revelación es diferente de nosotros ahora, porque en aquel tiempo ellos tenían que ver lo que Jesús hacía, pero ahora el Espíritu Santo se te revela en tu vida todos los días. Amén, aleluya. Y cuando estás débil, el Espíritu Santo te fortalece. Amén. Y te dice, sigue adelante. Lo que pasa es que muchas veces no lo escuchamos. Pero te dice, estás enfermo, y te dice, no importa, yo te sano, y si no te sano, vas a morar conmigo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Si Jesús siempre está en la barca. Amén. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Y quiero que cada uno de ustedes se lleven esta palabra para su casa. Quiero que el día de hoy, hermanos, cada persona que está en esta congregación, cada hombre, cada mujer, cada joven, reconozca en esta mañana, reconozca verdaderamente a Jesús como el piloto y capitán de su barca. Si usted sale por esa puerta, hermano, en este día, en esta mañana, creyendo verdaderamente que al lado de esa silla está sentado Jesús, usted va a salir por esa puerta y toda condición en su vida que necesita ser arreglada, va a ser arreglada. Toda pregunta, toda duda, todo lo que esté dentro de usted, que usted no encuentre respuesta, Dios le va a mostrar que verdaderamente a través del Espíritu Santo, que Dios está con usted. Amén. Vamos a orar, hermanos, hoy, después que termine el servicio, cuando yo termine el servicio, y cada uno de ustedes le va a pedir antes de pasar por esa puerta al Señor personalmente. Vamos a tomar un minuto de oración. Y cada condición que usted quiera arreglar en su vida, cada cosa que usted quiere ver la mano de Dios, clamen el día de hoy. Clamen. Clame y dígale, Señor, tú dices en tu palabra que tú estás conmigo. Yo no he de temer en este día más. Yo no he de temer por mi condición. Yo sé, Dios amado, que tú vas a hacer, Padre amado, el plan perfecto en mi vida. No mi plan, sino el plan perfecto. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.